Buenos días, ¿cómo está usted? Gracias por acompañarnos en estos días festivos, por supuesto en este sábado que para nosotros es muy relajado, y también para nuestros invitados, y gracias por estar como siempre todos los sábados. Gracias a la gente que hace posible este programa de Heraldo, Iván Lavina, de Teleredonda, a todo el equipo que está acá atrás del cristal. Y hablando de frágil, como esta canción, frágil es la retina, le recuerdo, hay uno de los tejidos más frágiles de nuestro organismo, es justamente, y más delicados, es nuestra retina. ¿Y por qué le digo esto? Pues porque ya sabe usted, ya se avecina la próxima semana el eclipse, entonces hay que verlo con cuidado. La gente del Instituto de la Visión lo puede asesorar en cómo ver el eclipse, qué hacer, cómo verlo y cómo visualizarlo y cómo presenciar este fenómeno natural del eclipse solar que se va a presentar en nuestra región, bueno, en todo el mundo por supuesto, pero en nuestra región es particularmente especial. El Instituto de la Visión le da instrucciones. Por supuesto, pues no verlo directamente, hombre, no estar jugando con estas cosas, ¿no? Ni segundos, y por supuesto los niños, ¿no? O sea, estar vigilando que nuestros pequeños no sean tan descuidados, tan imprudentes, de que pues como niños son inocentes y pueden tratar de ver el eclipse de manera involuntaria o voluntaria de forma directa, ¿no? Acá lo que recomienda el Instituto de la Visión es justamente utilizar unos lentes tipo soldador, ellos le llaman del número 14, y ponerse esa placa de soldador sobre los lentes, o sobre los binoculares, o sobre la cámara fotográfica, o sobre el celular. Es decir, usar esa plaquita de soldar del número 14, que seguramente lo puede conseguir en ferreterías o donde vendan este tipo de aditamentos, o bien usar estos lentes certificados, los lentes certificados, no los lentes de los cruceros de 50 pesos, que trae un letrero ahí fosforescente que dice certificado con un papel ahí, cartulina, fosfo, muy verde o anaranjado, y que presumen de estar certificados. No, hombre, qué poca estas personas que puedan uno. Pues les decía aquí fuera del aire, yo no sé quién es más responsable o quién tiene, el que lo vende o el que lo compra, ¿no? Comprar un lente en crucero de 50 pesos, diga lo que diga que está certificado, pues es que no tiene nombre eso, hombre, quedarse ciego por un asunto así, por vender unos lentes falsos. No, mejor llame por favor al Instituto de la Visión con nuestros amigos. Ellos están capacitados, por supuesto, súper capacitados para eso y para más. Ya lo sabe, están acá por el periférico. El Instituto de la Visión lo puede asesorar. Gracias, y ojalá disfrute este fenómeno del eclipse. Estamos nosotros con nuestro invitado, que es un cirujano maxilofacial. Fíjate, Doc, que yo tengo unos recuerdos muy particulares de los maxilofaciales. Como tú sabes, nosotros nos formamos en terapia intensiva. Ahorita me acordé porque el doctor que está aquí, el doctor Rosales, él se formó en el instituto en el siglo XXI del IMSS, en la Ciudad de México. En aquel entonces, el instituto del siglo XXI se cayó por el temblor y pues hace muchos años, ¿no? Y entonces todo el material médico y quirúrgico y el personal fue a dar ahí al Centro Médico de la Raza, y yo era dentro de esa raza que pasó ahí al Centro Médico Siglo XXI, a terapia intensiva, y de repente rotaba gente de ginecología, pasaba gente de cirugía, de todas las especialidades. Apenas estaba empezando urgencias, así como usted lo ve, ahorita urgenciólogos hay por todos lados. Pues levanta una piedra y sale un urgenciólogo, apenas se estaba formando. Entonces había de todas las especialidades, rotaban o pasaban por terapia intensiva. Y nos llamaba mucho la atención un médico por la especialidad maxilofacial. ¡Ah, carajo! ¿Qué hace un maxilofacial con nosotros en terapia intensiva? O sea, y lo mismo se preguntaba él cuando estaba ahí en las mañanas con el paciente chocado, con el paciente quemado, con el paciente politraumatizado, con muchos golpes, con paciente infectado. Y entonces, pues había todas las especialidades, incluso el maxilofacial.
Y nosotros en nuestra novatez no lográbamos explicar o comprender el por qué estaba ahí un maxilofacial. Está con nosotros un especialista en maxilofacial y nos va a platicar en qué consiste esta especialidad. Para nosotros, entre paréntesis, este médico era un fregón, Este médico era de los más disciplinados, teníamos de otras especialidades, pero él como maxilofacial, era muy hábil con las manos, todos los procedimientos nos ayudaba mucho a hacerlos y era muy hábil y sobre todo nos sorprendía la responsabilidad con la que tomaban las cosas, porque era más responsable y más disciplinado incluso que los que estábamos ahí, que nos correspondía que éramos de terapia intensiva. Entonces eso él llamaba la atención por eso, ¿no? Porque por su grado de compromiso en un área que ni siquiera le correspondía, por supuesto, y que él sabía que era de paso, pero él estaba súper comprometido, un cirujano maxilofacial. Doctor Rosales, Díaz Virón, por supuesto, él es maxilofacial. Hay algunas, si empezamos por lo más básico, algunas diferencias, ¿no? Entre la formación, entre un odontólogo y un maxilofacial. Pequeñas diferencias, pero también muy grandes. ¿Cuáles son? Bienvenido, doctor. Hola, buenos días. Gracias, doctor, por la invitación. Soy muy contento de estar aquí. Pues, respondiendo a la primera pregunta de las diferencias, bueno, la cirugía oral y maxilofacial, que es el nombre así de aquí en México, es una especialidad, es un híbrido, porque es una especialidad tanto odontológica como médica, porque también tenemos certificación de la CONASEM. Y en muchos países, o sea, es muy variado entre los países la preparación para hacer maxilofacial. Aquí en México, para estudiar cirugía maxilofacial en México, tienes que tener a fuerzas odontología y luego ya entras a la especialidad. Y es una especialidad igual que las demás médicas, es una residencia médica de 4 años, como había dicho, avalada por la CONASEM. 4 años, sí. Con guardias y toda la cosa. Sí, todo, guardias, ABC, cada 3 días, igual regulada por la CONASEM, tiene su propio consejo, igual que todas las especialidades médicas. Pero, por ejemplo, en otros países, para hacer maxilofacial tienes que hacer primero medicina, como por ejemplo en España. No sabía. Sí, y hay otros países donde tienes, por ejemplo en Inglaterra, tienes que hacer medicina y odontología para hacer maxilofacial. Wow. En Estados Unidos tienes que ser odontólogo para hacer maxilofacial y algunos hacen 1 o 2 años más y aparte les dan un título de medicina. O sea, es extremadamente variada la vía de entrada. Sí, la vía de entrada y de salida y también la burocracia, ¿no? O sea, porque finalmente hacemos lo mismo, pero pues ya depende de unos lados, les piden un título u otro, o una forma de entrar u otras, así es muy variada. Acá lo que me llama la atención es que hay una ruta justamente de medicina, médico, y luego a maxilofacial. Sí. O bien, como tú acabas de decir, en nuestro país es odontología y después puedes hacer la residencia, por llamarlo de alguna manera, o la especialidad en maxilofacial. Creo que en la mayoría de países es primero odontología y luego hacer maxilofacial, pero sí, me acuerdo concretamente de España, que ahí es primero medicina, y en Portugal también, seguramente algún otro país también, pero esos dos sí, primero es medicina y luego maxilofacial. Es que no hay así como un consenso global de cómo llegar a hacer maxilofacial, pero el chiste es que llegamos todos a hacer maxilofaciales y hacemos lo mismo, cirugía ortognática, trauma. Y el siglo XXI a toda madre, ¿no? Sí, está pues muy bonito, ¿no? Es de los hospitales más grandes de Latinoamérica y del IMSS, igual que La Raza, Centro Médico Nacional, siglo XXI bonito, y La Raza, sí. Y sí, en el sismo... ¿Y hay quién los forma? ¿Médicos, cirujanos, plásticos? O sea, ¿quiénes fueron tus maestros en su momento? De todo, o sea, pues obviamente otros maxilofaciales, ¿no? Sí. Pero también, por ejemplo, en el primer año rotamos en cirugía general, en medicina interna, terapia intensiva, como lo mencioné hace rato. Sí, porque, pues, yo lo veo como una forma de adentrarnos en otras áreas para conocer también, pues, un poquito de lo demás, ¿no? El manejo de medicina crítica, anestesiología, también rotamos ahí para pues, aprender a intubar pacientes. Digo, pues, sí, o sea, cosas que tenemos que saber, ¿no? Como cirujanos. Sí. Y luego rotamos también en infectología, también en cirugía plástica. Tenemos mucho, o sea, porque manejamos la cara y la parte anterior de cuello y cráneo. Entonces tenemos pues siempre mucha interacción con oftalmología, otorrino, neurocirugía. Claro.
En la medida que ustedes se van formando, como pasa con todas las subespecialidades, que eso de subespecialidad es muy engañoso, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, es menos que un especialista. Sí. Y no, son términos médicos que al contrario, para ser se va especializando o sobreespecializando. Entonces, a lo que voy es que tú mencionaste algo que es que creo que la mayor parte de las personas no lo visualizan, es el maxilofacial no solamente ve la mandíbula. No. Tú dijiste cuello y cara. Sí. Cuello y cara. Sí, ya el asunto de las muelas del juicio a ustedes les queda corto, ¿no? Les queda muy fácil, ¿no? Pues, está de pechito, como se dice vulgarmente, ¿no? Pues no hay que menospreciarlos, porque a veces se tarda uno más sacando una muela que una fractura de órbita o de mandíbula. Cuando ves que es lo más fácil y luego terminas bien difícil. Sí, porque puede haber, pues sobre todo, por ejemplo, la muela del juicio, tercer molar, casi siempre está muy cerca del nervio dentario que transmite la sensibilidad del labio y los dientes. Entonces, pues hay que tener mucha cautela para no lesionar el nervio o la arteria. Me platicaba un amigo mío, me dice, oye, fíjate que estuve yendo con tal odontólogo y sesión tras sesión para sacarme las muelas del juicio, y cada vez que iba me metía una buena tunda y me dejaba todo hinchado, parecía que me habían golpeado y toda la cara. Pero él me citaba cada 2 semanas y yo, pues fiel, ahí voy a que me saque la muela del juicio. Hasta que finalmente el odontólogo reconoció su impotencia y dijo, no puedo. Y me mandó con un maxilofacial. Y el maxilofacial, pues prácticamente estaba viendo una película de Netflix, un cafecito, y me sacó la muela. Sí. O sea, bien relajado el maxilo. O sea, el otro me estaba atormentando y dando duro en mi cachete, y el maxilo bien relajado. Hay diferencias, ¿no? Sí, pues de entrada, como he mencionado, que hacemos una preparación hospitalaria, médica, ¿no? Entonces, pues sí, hay diferencias en la preparación académica, definitivamente. También, y aún, o sea, aparte de esto, también hay diferencias en el equipo que usamos, porque como nada más nos dedicamos a cirugía, pues invertimos en equipo quirúrgico, a diferencia de un odontólogo que a lo mejor realiza una cirugía de una muela del juicio una vez a la semana o una vez al mes. Nosotros lo hacemos diario prácticamente. Entonces nosotros tenemos motores que no son de aire, pues tenemos eléctricos, o sea, diferentes tipos de instrumental que hace la cirugía más sencilla. O sea, tenemos instrumental para facilitar la cirugía, instrumental correcto y adecuado, específicamente quirúrgico, y la preparación. Se me ocurre preguntarte, ¿dónde inicia o dónde comienza la maxilofacial? Y dices, hasta de aquí el odontólogo te dice, de aquí para allá. Sí. Pues es que es muy variado porque hay muchas interacciones. Por ejemplo, hay odontólogos que sí están muy bien preparados para hacer una cirugía de tercer molares, pero pues nosotros prácticamente todos estamos preparados. De todos. Sí, pues es el pan de cada día. De eso es, o sea, diario. Fíjate que yo pensé que su pan de cada día eran los tumores de mandíbula. Bueno, pues no, o sea, por incidencia, pues no son tan comunes, ¿no? Los tumores y las fracturas, a diferencia de un tercer molar que prácticamente el 95% de la población nomás tiene algún tercer molar con un problema que hay que quitar. Entonces, por eso es el pan de cada día. Hace poco fui a revisar un paciente, justamente allá a la terapia intensiva del hospital, y él llegó por otras cosas, y los familiares me pidieron su valoración, y me dijo, ay, Oscar, voy a ver al paciente allá a terapia intensiva porque es nuestro familiar. Y fui a verlo y ya andaba el buen señor Lozoya. Un saludo a la familia Lozoya, por supuesto, y espero que el señor ya esté recuperado. Y ya estaba mejor, pero traía una molestia en el maxilar inferior. Le habían trabajado ahí su muela, y era lo que más le aquejaba al paciente. A pesar de estar en terapia intensiva y de todo lo que le estaba pasando, él, lo que más le molestaba era una especie como de absceso en la mandíbula inferior, y traía ahí indurado una masita ahí como de 3 centímetros, caliente por supuesto, y ahí medio purulento. Y era ese el asunto. Dice, pues es que ya me estaba tratando un médico odontólogo, pero no me he terminado de curar de este asunto, de esta bola. Me decía, aquí le traigo, y le tocaba y lo palpaba y le dolía. Hay partes en donde uno dice, esto es para el maxilofacial, ¿no? Sí, pues, o sea, es que
como le mencionaba, nosotros estamos entrenados para el manejo de las infecciones de cabeza y cuello. Pero tú te estás sobreentrenando, ¿no, Doc? Pues sí. Porque pues, andas en Barcelona, vas y vienes, acabas de venir de Estados Unidos. No, de Helsinki. Helsinki, perdón. Sí. ¿Qué estabas haciendo allá? Pues estoy haciendo un entrenamiento en microcirugía reconstructiva de cabeza y cuello, que es, pues son técnicas, pues avanzadas en la reconstrucción de defectos de cara y cuello. O sea, por ejemplo, cuando tienen cáncer y hay que pues quitar un pedazo de mandíbula o lengua o piel, entonces son técnicas para reconstruir eso, haciendo autotrasplantes, llevando tejido de otra parte del cuerpo a esa zona y conectar las arterias, venas y nervios también. O sea, también se involucra, por ejemplo, la reanimación facial. Cuando tienen parálisis facial por un tumor, un accidente o algo que se lastimó el nervio, hay técnicas para, pues, devolver lo más que se pueda la movilidad al rostro. O sea, todo eso es microcirugía. Son cirugías grandes, largas, pero se llama micro porque lo fundamental, el núcleo, es volver a conectar los vasitos y los nervios que están súper chiquitos y hay que usar lupas o microscopio. Y pues me estoy entrenando en eso porque pues me apasiona toda esta cuestión reconstructiva. Sí, se nota. Y saber más y se más nota. y ayudar. Oye, y son varias etapas, varias cirugías, no es como que a la primera ya queda... Sí, o sea, siempre hay que tratar de lograr que con uno queden las cosas, pero pues hay cosas que están en nuestras manos y otras que dependen pues ya no de nosotros, ¿no? Depende pues ya de la evolución del paciente, del equipo médico, de los cuadros de enfermería, hasta anestesiología. Entonces son equipos, son cirugías en equipo, son cirugías de manejo multidisciplinario. Pero es cirugía. Sí. O sea, no estamos hablando de cirugía estética. Sí, pues es reconstructivo, pero pues sí involucra estético, ¿verdad? Para tratar de dejar lo mejor posible la apariencia, porque pues si ya fue resecado un tumor, algo en la cara, pues obviamente hay una deformidad y pues tratar de devolverla. ¿Entran juntos cirujanos plásticos y ustedes? Sí, pues de todo, o sea, son equipos siempre, o sea, hacemos equipos. Nos gusta hacer equipo con plástica, con otros colegas máxilos, con oftalmo, torrino, pero es que trauma. hablaste tú de quitar un tumor de mandíbula, hablaste tú de disección de lengua, obviamente también implicaría la parte de la foniatría del lenguaje, cómo también, habla, ¿verdad? Después de la cirugía, la cavidad oral, por supuesto, pienso en la masticación, más allá de lo estético también, por supuesto, lo estético, no se trata nada más de quitar el tumor y váyase a su casa, ¿no? Pues habrá que reconstruir piel, en fin, lo que tú dices, vasos, nervios, la función, justamente, la función que es importante. Y en esa función lo hacemos todos los días, como hablar y como masticar. La oclusión es muy importante, ¿no? Sí, claro, también, pues para que puedan masticar y hacer el bolo alimenticio adecuadamente, o sea, que esté bien molido y lleno de la saliva y todas las moléculas que tiene la saliva para una buena digestión. También eso es fundamental. ¿Estás yendo a Barcelona? Sí, bueno, el aval del curso de la subespecialidad es de la Universitat Autónoma de Barcelona, pero es multicéntrico, es un equipo de muchos doctores de todo el mundo, son como 30 doctores de Japón, Finlandia, España, Italia, de muchos lados del mundo, y entonces, pues dependiendo de nuestros intereses, pues también es a dónde podemos elegir las rotaciones. Casi todas son en España, pero por ejemplo esta que elegí en Finlandia, que estuve 3 semanas allá con la doctora Sinikka Suominen, y conocí a un equipo también, el doctor Patrick Lassos, Barney Rasmussen, el doctor Lindford, que son nombres grandes en la cirugía, en la microcirugía reconstructiva de cabeza y cuello. Son los padres ahí, los mejores tutores ahí. Son gente, excelentes personas y súper doctorazos, bien preparados y hábiles. Entonces, ¿no son fríos como el clima? No, para nada, no, muy, muy cálidos, muy amables todos. O sea, yo quedé encantado ya con esa estancia, ya digo que es mi natal Helsinki. No, sí, estuvo muy padre esa rotación. ¿Cómo está el clima y los días y la oscuridad? Y a mí me gusta el frío, entonces estábamos ahí casi todos los días en promedio -3 grados ahora en marzo. ¿Y cuánto dura el día? Pues el sol salía como a las 6:40 y se ponía igual como a las 6 de la tarde, o sea, 12 horas, nada más que pues no se levanta así hasta su cenit en el como aquí. Cielo. Sí, no, se levanta como unos 20 grados en el horizonte, se queda ahí unas 6 horas y luego ya baja. ¿Y qué tal el pueblo? ¿Qué tal la gente, la población? ¿Cómo pues es? Cada quien en su rollo y nadie te molesta, o sea, más tranquilo. Individuales, ¿no? Más respetan mucho los espacios. Sí, exacto, eso tienen mucho la cultura en Finlandia de
son como de muy, como, pues sí, serios, y están y sí, respetan su espacio, su tiempo, pero amables todos. Y tienen su propio idioma, creo. Sí, sí, el finlandés, que ¿verdad? Es muy, muy único. O sea, viene, bueno, se cree que es como de herencia, creo que le llaman Sami. Sí. Y tiene un origen en común con el húngaro, se cree, y el estonio. Sí. Pero es muy, muy diferente al inglés, al español, al francés, italiano. Sí, fíjate que me decían algunas personas conocidas, me decían, no te logras integrar a la comunidad de ese país hasta que dominas esa lengua. Entonces ellos ya te consideran parte de, dice, lo cual está difícil, ¿verdad? Tienes que tener ahí familiares y tener un contacto muy íntimo para poder socializar con ellos, y hasta que lo logras dominar, pues ya. Sí, pues antes de ir para allá... Y te quitan el acento. Sí, antes de ir para allá, puse en YouTube un curso de finlandés y lo estaba escuchando en el carro ahí como por 2 meses, y ya me aprendí palabras básicas y los números, y llegué allá y pues sí trataba así como decir, mira, hablo tantito. Y pues les gustaba, ¿no? De hecho uno me dijo, oye, pues qué padre que hayas hecho el esfuerzo de al menos aprender unas cosas en finlandés, o sea, agradece. A ver, ¿nos puedes decir una, por favor? Pues los números, del 1, bueno, eso sí no los aprendí muchos, pero por ejemplo, del 1 al 10, Uxi, Kaksi, Kolme, Nelia, Visi, Kusi, Seitseman, Kadexan, Nudexan, y luego el 10 era... sí me olvidó, pero bueno, ¿qué dijo el doctor Rosales? Dije del 1 al 9. ¿Qué dijo? Pero bueno, son números, no lo tome a mal, son números, ¿es lo que dijiste, números? Sí, números del 1 al 9. Sí, el 10 es Kummenen, ya me acordé. Oye, Doc, ¿y cuál es la cirugía más compleja? De maxilo, ¿cuál es la más difícil que digas tú? Ay, hijo de su madre, ahí te hablan, doctor Rosales. Pues es que de todo, porque... Yo pienso en tumores, no sé, tengo esa mala impresión, es mala impresión mía. No, es que no hay así como que uno en general, porque, mire, por ejemplo, puedo decir un poco de cada una. Por ejemplo, en los abscesos profundos de cuello, pues que ya el paciente está séptico, ¿no? Que es una infección. El paciente puede estar inmunosuprimido por diabetes, por usar esteroides, o sea, de antiinflamatorios. Un absceso en cuello. Sí, un absceso en cuello, porque se obstruye la vía aérea. Puede haber una erosión de los vasos de cuello, de la carótida, y tener un sangrado. Puede irse al mediastino, puede irse al cerebro, puede irse al ojo, a la órbita, perder el ojo. Entonces, es mucho riesgo. Eso que dijiste de mediastino me puso hasta me dio escalofrío. Me acordé de la famosa mediastinitis que nosotros vemos en terapia intensiva y nos va, y al paciente, por supuesto, le va como en feria. 50-50 por eso. Sí, se batalla mucho con el paciente con una infección dentro del tórax, en donde se encuentra el corazón, al ladito entre pulmón y corazón, ahí está el mediastino y la columna. Y esa área, esa cavidad mediastinal, es muy difícil de curar. Una vez que se drenan ahí, el absceso va y tira ahí el pus por gravedad hacia abajo. Y hay que drenarlo, no solamente hay que darle antibiótico, hidratarlo, etcétera. Hay que sacar ese pus y corregir ese absceso. Sí, ahí nosotros operamos el cuello y nos apoyamos con nuestros amigos de cirugía cardiotorácica para que nos ayuden al tórax. Y sí, ya cuando se va a mediastino es 50-50 la supervivencia. Y entonces, pues por eso la cuestión de las infecciones es pues un tema difícil también por la intubación, porque a veces traen el absceso tan grande que anestesiología batalla para intubarlos, tienen de preferencia que usar un fibroscopio, a veces no hay a la mano, entonces eso es lo difícil ahí. Ahora, por ejemplo, en la cirugía ortognática para corregir la posición de los maxilares, pues... Ahí voy a ir contigo, Doc. Yo nunca me he quitado el prognatismo, así nací y ni sabía que existía una corrección de eso. Sí, pues... O sea, tú puedes quitar la mandíbula, hacerla más chica, y la más grande hacerla más grande, la más chica hacerla más grande. Sí. Ahorita vamos a ir a una pausa. Estamos hablando con el doctor Rosales Díaz Mirón, que por supuesto... ¿dónde estás, Doc, antes de irnos? Pues tengo la clínica en la colonia Nuevo Los Ángeles, al lado de la mezquita, en la Alfonso Estrada 322, pero también en el Hospital Ángeles, Hospital Andalucía, el Sanatorio San José, en el Carmen, pues... Lo más fácil, enfrente de la mezquita, al lado. A un lado de la mezquita. Al lado de la mezquita de aquí de Torreón. Vamos a ir a una pausa para que el doctor nos diga a aquellos que tenemos quijada grande y a aquellos que tienen quijada chiquita, cómo se puede corregir. Regresamos con el doctor Rosales, maxilofacial. No sé, por ejemplo, ahí en el 71, no sé, yo los veía como que estaban subutilizados el máximo. Es lucilar, man. No, háblale del plástico, háblale de la... Y luego al revés.
el plástico o el de tórax decían, no, es que esto es para máxilo, y esto es para máxilo, cabrón. O sea que, sí, no, o sea, hablar de cuello y hablar como dicen, hablar de grandes vasos en cuello y tráquea, ya no, cabrón, sigue haciendo al vivo, güey. Ahí está la tiroides y la madre, sigue pegando al vivo. Porque pues, ahí entran manos calientes, sobre todo cirujano general es más caliente. Sí. Y los de tórax siento yo que son un poquito más, saben su frontera, ¿no? Sí. Sí, pues yo he operado con el doctor López Mata, el doctor Gerardo Pérez. Nos ha tocado estar ahí trabajando. Y sí, algo de lo que más me gusta de todo lo que hacemos es precisamente la convivencia y el manejo multidisciplinario, porque luego pues hacemos amigos así de un chorro de especialidades y pues siempre es padre eso, ¿no? Pues tengo buenos amigos de trauma, de onco, de plástica, de otorrino, otorrino, sí. La famosa traqueostomía. Sí. Sí, y aparte muchas cosas se traslapan. Por ejemplo, las cirugías de glándula salival. Por ejemplo, hacemos nosotros, también la hace algo otorrino, también la hace onco, cirugía general, o sea, pues hay mucha interacción así por el área, ¿no? Pues que es muy compleja en la cara y el cuello. Pero sí maneja mucha reconstructiva. Sí, eso más que nada de trauma, de fracturas. Y por eso estoy haciendo micro, porque, o sea, la micro es prácticamente para las cosas que antes decían que no se podían resolver. Entonces, muchas se resuelven con técnicas microquirúrgicas. Entonces, por eso estoy andando en eso y porque... ¿Cómo que antes no se podían resolver? ¿Cómo que? Sí, o sea, por ejemplo, eso de que el cáncer le quitan la mandíbula y lo dejan ya sin nada, o les ponen nomás una placa. Pero ahora hay forma de reconstruir el hueso con el peroné, llevarlo y conectarlo. Pero pues sí son cirugías muy, muy laboriosas y requieren mucha preparación para saber hacerlas. Y el equipo. Y hay poca gente en el país haciendo eso, muy, muy poca realmente. Y porque hay muchos pacientes que quedan así, pues ya mutilados y nadie los reconstruye y así queda. Entonces, eso es lo... ¿En trauma? Sí, o sea, de trauma también. De trauma también pasa eso, o sea, que perdieron un pedazo de tejido o algo y ya se quedan sin nada y hay que reconstruir. Y la microcirugía no es nomás de maxilas, es de plástica, de trauma. Cualquier especialidad se beneficia con entrenamiento en técnicas de microcirugía. Y el famoso dolor de mandíbula. Sí. Ese también es el pan de cada día, eso es muy bueno. ¿Qué pedo con eso? Pues sí, pues es que los trastornos de articulación y de dolor miofacial, los músculos el de bruxismo. El bruxismo, todo eso, el botox, buenísimo para eso, para quitarle fuerza al músculo y también tiene cierto efecto ahí sobre el dolor, entonces alivia mucho. Yo me lo pongo para el bruxismo. Es muy bueno también eso. Hablamos sobre todo de lo reconstructivo, si quieres. Empezamos con las cosas más fáciles. Bueno, para mí, sí. O también me gustaría hablar un poquito de las infecciones como de forma preventiva, como información para... ¿Infecciones en dónde? De muelas, por ejemplo, que la mayoría de las infecciones de cuello son de muelas y la mayoría son por tercer molar. Estamos hablando con el doctor Rosales Maxilofacial, que está aquí, su clínica enfrente de la mezquita o al lado de la mezquita. Ahí lo puede localizar. Y luego el doctor Rosales primero me entusiasma y me emociona y me hace que me suben las manos con la cirugía reconstructiva y los tumores y reconstruir vasos y nervios. Y eso a mí porque lo veo, ¿no? En el paciente, por ejemplo, pienso en el paciente politraumatizado que se golpea la cabeza, que el de la moto que se volcó, o el del tumor que le quitan parte de la mandíbula. Y luego, pues no es nada más dejar ahí la piel colgando y poner una parte metálica, hay que reconstruir función y la visión, cómo se ve el paciente, cómo se siente, ¿no? Sí. Y ustedes lo hacen. Sí, pues estamos entrenándonos en eso, porque, por ejemplo, ahorita está mucho de moda prótesis hechas a la medida de mandíbula en 3D, impresas en titanio o en PIC. Y en muchos casos funcionan muy bien, pero nunca se van a igualar a sustituir el tejido que se quitó con tejido igual. O sea, si se quitó hueso, con más hueso. Por ejemplo, se quitó un tumor de mandíbula, llevar el peroné, que es un huesillo de la pierna, llevarlo a la mandíbula, conectarlo con arterias y venas y volver a hacer hueso en la mandíbula. Eso siempre es infinitamente superior que una prótesis hecha en 3D. Y como le comentaba, ahí realmente pues, hay una demanda alta porque hay pocas personas preparadas en microcirugía para la población tan grande que tenemos. Entonces hay mucha demanda y por eso pues estoy en este camino, que también he tenido
pues, grandes maestros, el doctor Clifton, el doctor Rafael Reynoso, el doctor Leonardo López Almejo, que están aquí en el país y también son microcirujanos. Me acuerdo de aquí, bueno, los pacientes politraumatizados a nivel local, pero también los centros de referencia de trauma como el Magdalena de las Salinas y un hospital en México que llega puro traumatizado. Lomas Verdes también. Lomas Verdes. Ahí estuve en los dos. Fíjate, y llega trauma de todos los días, ¿no? Y nosotros veíamos, bueno, por supuesto, de la cuestión cerebral y otras cosas, de choque, en fin. Pero llega un momento en que el paciente está estable y hay que reconstruirlo y hay que, se deshizo la nariz, se rompió todo el maxilar superior, inferior, se quedó sin dientes. ¿Y ahora qué, verdad? Sí, en el triage, pues siempre primero están las otras prioridades, ¿no? Los huesos largos, obviamente las vísceras, corazón, etcétera. Y casi siempre al final la cara, pero a veces sí hay que reconstruir de urgencia también la cara por algún sangrado, alguna infección o algo, pero sí, generalmente es que el paciente esté bien, estable, y luego ya se reconstruye la cara. Pero la ventana ideal es menos de 2 semanas para reconstruir, porque empieza a consolidar la fractura en mala posición, queda chueco, y luego hay que refracturar y es más laborioso. Y fíjate que el trauma facial es muchísimo más común las fracturas de órbita que las de mandíbula y de maxilar, y pasan muy desapercibidas porque a veces nomás les toman radiografías. Y absolutamente todo el trauma craneofacial, todo, tiene que verse mínimo con una tomografía. Porque muchas fracturas de órbita y de otras partes pasan desapercibidas porque en las radiografías no se ven, porque está todo sobrepuesto. Entonces, a veces me han llegado pacientes que tenían 8 meses con una fractura de órbita y el ojo hundido, y ya ven doble, porque con el tiempo, al no repararse la fractura de órbita, se va perdiendo la grasita atrás del ojo y el ojo se va hundiendo y se va haciendo para abajo y luego ya ven doble, y hay que reconstruir eso. Y eso también pasa mucho. Entonces, sí, las fracturas de órbita y pómulo son mucho más comunes que de mandíbula. En boca tenemos mandíbula, tenemos mucosa, tenemos lengua, tenemos saliva. Sí. ¿Y esa de dónde viene? ¿Y qué tiene que ver con los maxilofaciales? Las glándulas salivales, pues también hay patologías, enfermedades de las glándulas salivales, hay tumores, infecciones, problemas con la composición salival, o por ejemplo a veces que no salivan bien y nos apoyamos con los reumatólogos y a veces tomamos biopsias de glándula salival, o a veces hay tumores propios de la glándula salival, tumores benignos, bueno, o sea, que no son cáncer y cancerosos, ¿no? Porque pues, ningún tumor es benigno, obviamente, o sea, que no son buenos, lo dejo por la palabra, pero pues sí hay tumores de glándulas salivales y hay que operarlos y cuidar los nervios, los vasos de ahí. Y también a veces traumatismos que se cortaron ahí en la mejilla y luego se le está saliendo saliva por la mejilla, y también reparar ese tipo de cosas. Oye, Doc, estamos hablando con el doctor Rosales, maxilofacial, Díaz Mirón, y tiene un nombre muy particular. Daniel. ¿Qué pasó con ese nombre, Doc? No, pues ¿Quién te lo puso? Es un invento de mis papás, de Daniel y Elsa. Ah, sí. O sea, tu papá se llama Daniel. Daniel, mi mamá Elsa. Ándale. Por eso. Pero ya tengo un tocallito que le pusieron. Tuve un pacientito, un bebito que nació con Pierre-Robin, que es pues no es un síndrome, pero es un problema en el cual su mandíbula no se desarrolló bien, pero también tenía problemas cardíacos y renales. Y lo vimos al niño, desafortunadamente falleció el niñito, pero lo estuvimos atendiendo y los papás tuvieron otro niño y le pusieron Dayel, y yo, ¿por qué lo desgraciaron, pobrecito? Pero no te creas. Pero ya me lo presentaron y todo, y dijeron, no, le pusimos Dayel, y yo, pues la verdad qué honor, qué honra, ¿no? Qué honor, sí, que hayan decidido ponerle así a su hijo, y no, pues no, me dio mucha pena, pero pues también así como pues sí, un gesto, ¿verdad? De la familia. Claro, de reconocimiento. Sí. Sí, de reconocimiento. Entonces ya por ahí hay otro de Dayel. Oye, entonces nos estás diciendo que también ves niños. Sí. Malformaciones congénitas. Sí, hay pues labio y paladar hendido, malformaciones congénitas. Pero realmente veo, o sea, en mi volumen poblacional es más realmente adultos que niños. Es lo más. En todas las especialidades y la parte de la medicina siempre hablamos, le decimos al paciente diabético, no coma esto, no coma aquello, haga esto. ¿Ustedes también tienen algunas prácticas preventivas dentro del área o del campo de la maxilofacial? Sí, bueno, recordando que estábamos hablando de las infecciones de cuello así severas, la gran mayoría de ellas, más del 60%, son infecciones dentales. O sea, que acaban con un abscesote en cuello y en terapia intensiva y bien mal. La mayoría, la causa fue una infección dental, y la mayoría es la muela del juicio. Entonces, por eso siempre hay que valorar la muela del juicio, ver la posición, retirarla antes de tiempo. Hay que acudir siempre a quitarla, idealmente más o menos a los 14, 16 años, es cuando es más sencillo, menos traumático.
quitarlos de forma preventiva porque casi siempre van a dar un problema que no caben en la mandíbula y van a salir chuecas, impactadas, lastimando otros dientes y en el peor de los casos haciendo infecciones. Y la mayoría de los que tienen infecciones de cuello, más del 95%, tienen un problema del sistema inmune como la diabetes. Entonces, con mayor razón tener esa prevención, de valorar los muebles del juicio. También provocan tumores y quistes. Yo creo que así como se establece que después de los 40 años te chequen próstata, colon, todo eso, yo creo que también valdría la pena que a los 15 años se haga mínimo una radiografía panorámica a todo el mundo, porque a veces se detectan tumores o quistes o problemas en la mandíbula, en el maxilar, que se pueden atender a tiempo cuando es un tumor pequeño antes de que sea algo y haya que amputar media mandíbula. En cuello tenemos una glándula muy importante desde el punto de vista funcional, que ni se ve y ni se toca, ¿no? Pues hay que ser muy hábil para tocarlo, que es tiroides. Sí. ¿Operan? No, tiroides no está realmente tanto en el profesiograma del maxilofacial en general, ni aquí en México, y también en gran parte del mundo no es tanto. Eso más bien sería, por ejemplo, los que están encargados de cirugía endocrinológica, ¿no? O a veces cirugía oncológica también. O también a veces la subespecialidad de cuello, que también a veces es una subespecialidad de cirugía general y otorrino. Y en algunos lados, maxilofacial, aquí en México no existe. Acá nosotros teníamos en el 71 en el IMSS, el doctor Cortés, el cirujano general, sí. Pero se adiestró sobre la marcha en cirugía de tiroides, sí. Y él era el bueno ahí, o sea, mandaba las interconsultas y las valoraciones para cirugía de cuello y tiroides en particular. Y todo, un saludo para el doctor Cortés, buenísimo el doctor para operar cuello, él estaba creo que en un turno vespertino, pero él era el bueno, el que se discutía ahí, a base de estar operando tiroides, como nadie le quería entrar ahí a esa área de tiroidea, pues él se fue adiestrando y ya prácticamente ya no operaba abdomen, pues, que era lo de cirugía, sino general, sino cuello y en particular tiroides. Nos comentaste tú que la gente que tiene la quijada, como yo, grande, prógnata hacia afuera, tenemos remedio. Sí, hay cirugía correctiva que se llama ortognática, o ahora el nombre está cambiando a ortofacial, o sea, de corregir no nomás los maxilares, sino la posición de la cara. Y qué bueno que lo mencionas, la mayoría de las personas que se ven con una mandíbula así grande, la gran mayoría, el problema está en el maxilar, o sea, arriba, a la mitad de la cara, que no se desarrolló el maxilar igual que la mandíbula, porque en muchos casos es contraproducente hacer la mandíbula para atrás, porque la vía aérea se hace más corta, entonces también va muy relacionado con apnea del sueño. Yo pensé que le cortaban al mandíbula inferior. Sí, antes era lo que se hacía, pero ya desde hace como 20 años ya se dieron cuenta que es mejor, se ve mejor estéticamente y funcionalmente en la mayoría de los casos, o en algunos casos, hacer el maxilar para adelante que la mandíbula para atrás. El maxilar superior para adelante, así es, o sea, emparejarlo. Sí, el maxilar superior. ¿Y esa cirugía, cuál es la edad, digamos? Pues mira, realmente se puede hacer desde los 12 años, pero son pacientes que están en crecimiento, entonces puede haber necesidad de una segunda reintervención. Pero ahí la indicación para operar un paciente así chiquito, en crecimiento de un problema de estos, sería más que el adolescente, el niño esté sufriendo de bullying, de problemas emocionales por su apariencia física. Ahí es donde valdría la pena intervenir para que él se vea mejor y se sienta mejor. Y si no, entonces esperar a que dejen de crecer, como los 17, 18 años, y es una edad buena para operar. Aunque también hemos operado pacientes de 60 años, o sea, mientras estén sanos, todo esté en orden. 60 años de bullying. Sí, también. No, pues yo creo que ya, mejor ya ni para qué. No, pero es que también, o sea, aparte de la mejoría estética, también es funcional, porque como mencionaba, a veces no pueden masticar bien, o les duele la cabeza de la mandíbula, por la posición de la mandíbula y los dientes, o que tienen apnea del sueño, que se acuestan y se ahogan. Y eso va muy de la mano, aparte de la obesidad, también va muy de la mano con la forma de la mandíbula. Las mandíbulas pequeñas, retruidas, están mucho más relacionadas a apnea del sueño. Y si aparte está con sobrepeso y tiene una mandíbula chiquita, peor les va con... Cuando hablas de mandíbula chiquita es la maxilar inferior. El maxilar inferior. La barbilla así chiquita, ¿no? La micrognatia. Sí. ¿Cuál dará más problemas para el asunto de la respirada? No, ¿La chiquita, mandíbula chiquita o mandíbula grande? No, bueno, las dos, pero definitivamente es muchísimo más la incidencia en la mandíbula pequeña,
porque los músculos del cuello que se insertan en la mandíbula, la vía aérea, todo se hace es más pequeño. Entonces al acostarse, especialmente estar así totalmente boca arriba, es cuando más se obstruyen. Entonces las mandíbulas pequeñas también a veces son pequeñas y rotadas hacia abajo y hacia atrás, entonces se les ve como un mentón muy largo y parece que tienen papada, pero no es papada, sino es porque está muy cortita la distancia entre el cuello y la barbilla. Entonces esos son pacientes que hay que revisar, que puedan tener apnea del sueño y que roncan o que roncan mucho o que están dormidos y están roncando y luego tienen una pausa así como que se atoran. Eso es muy sugestivo de apnea del sueño y hacemos la cirugía para corregir esto. Y es parte de la ortognática. Para mandíbula chiquita. Sí. Oye, y luego el asunto de los rellenos ahí. Bueno, en este relleno de ácido hialurónico. Sí, bueno, eso no va a ayudar nada en la cuestión funcional. Eso es nada más para algo estético, porque se pone abajo de la piel o de los músculos y ya. Pero eso es más estético. Pero estas son cirugías de huesos. Hay que hacer cortes finos, obviamente con instrumentos muy finitos y delicados para reposicionar los huesos. Se cuenta es ortopedia, pues, pero de la cara. O sea, hacer que los huesos estén donde deben de ir para una mejor función y obviamente también una buena estética. Sí. A mí me han dicho toda la vida en la facultad del QEQI, no quiero gastar más dinero en mí, doctor, para corregirme ese asunto después de 60 años de bullying. No pasa nada, ¿no? Digo, yo no tengo problemas para respirar, o sea, que ronque, daña la masticación. Pues sí, puede haber, es que no, o sea, no a todos les pasa, ¿no? O sea, depende del tipo de dieta, la forma de la cara, los dientes, muchas cosas influyen, pero sí, pueden desarrollar problemas articulares, dolores de cabeza, dolor articular. Dijiste tú dolor articular y dolor, mencionaste la frase célebre de quitar el dolor y el dolor. Hay un dolor en estos muerden y muerden y muerden de noche y rechina y duele la articulación temporomaxilar. Temporomandibular. Es dolorosa. Sí, pues sí, cuando tienen esos hábitos de apretar los dientes, que va muy de la mano con estrés, ansiedad, insomnio, todo eso. Una de las formas de manifestarlo es tensando los músculos de la cabeza, de la mandíbula. Y si ¿Pero por qué de noche, Doc? Pues es que, la verdad no tengo una respuesta así específica de por qué les pasa, o sea, por qué de noche, porque también pasa de día. Y luego se hipertrofia el músculo, ¿no? Sí. Se quedan así medio cachetoncitos de aquí de la mandíbula, de la parte casi de la oreja, en la parte lateral, en donde el músculo está en macetero, ¿verdad? Sí, macetero y temporal. Pero bien ponchado ese músculo. Y no nada más de noche, el bruxismo también es de día. A veces vamos manejando, estamos así pensando y estamos apretando involuntario. O sea, es que es involuntario. Entonces... ¿Y duele? Sí, pues sí duele. O sea, no todos les duele, pero, o sea, sí una gran mayoría les duele. Pero también los síntomas, también no nada más es el puro apretar, influye también si les falta un diente, si están movidos los dientes, la forma de la cara, todo es un conjunto de cosas. Ahorita que dijiste la forma de la cara, pues, sobre todo a la mujer, ¿no? Se le ve. La incidencia es mayor en mujeres. Sobre todo en mujeres, pues se ve ponchadita el músculo de ahí, de la parte de atrás de la mandíbula inferior, del maxilar inferior. ¿Y qué remedios hay para eso? Pues mira, uno muy bueno es la toxina botulínica, ¿sí? Porque eso va a quitarle fuerza al músculo y también tiene efecto sobre el dolor muscular. Lo relaja. Sí, y luego dura como 3 a 6 meses, entonces muy bueno. También usar guardas oclusales que protegen la articulación, así abren un poquito el espacio articular para que no esté chocando hueso con hueso en la articulación. Y también, pues también obviamente tenemos que apoyarnos cuando hay un componente de estrés, pues con psiquiatría, psicología, que hagan ejercicio, eso son cosas que también ayudan. O sea, hay que no nada más tratar los síntomas, sino pues decirle al paciente, esto es algo que muchas cosas lo provocan, entonces hay que tratar de abordarlas todas. Y también pues la corrección de la posición de los dientes o de la ausencia de dientes también es importante para restablecer la anatomía, la función adecuada de la masticación. Pero no es como que operes ahí esta articulación. Bueno, en casos muy raros sí. ¿Sí le metes bisturí? Hay que operar. Sí, es un porcentaje muy bajo, menos del 1% de los pacientes que tienen estos trastornos, sí llegan a ser candidatos quirúrgicos, porque a veces hay degeneraciones muy severas en la articulación y hay que entrar a reemplazarla, a reconstruir, a hacer algo. O sea, sí, es un porcentaje pequeño, pero sí. Y generalmente es el paciente que tiene un dolor incapacitante articular y que ya no le funcionaron las medidas no quirúrgicas, entonces ya podría considerarse un candidato a cirugía. Estamos hablando con el doctor Díaz Mirón, o doctor Rosales Díaz Mirón.
Nos platicas, Doc, quisiera que nos platicaras tú de tu experiencia en trauma craneofacial, Sí. de verdad, como máxilo. Y bueno, por supuesto, cuando la gente o nos traumatizamos, pues no es como que escojas dónde, ¿no? Sí. Abarca cráneo, cara y cuello. Sí. ¿Qué pasa con esos pacientes de veras politraumatizados? Sí, que pues, son, yo pienso en los accidentes de carretera, yo tengo pánico a esos accidentes, tanto en carretera como conductor y como recibidor de pacientes así, que dices, madre santa, las volcaduras y son múltiples, nos llegan 3, 4 pacientes a la vez y nos ponen a prueba en terapia intensiva y en urgencias. Y también ustedes en su momento. Sí, pues las fracturas de cara, cráneo, pues, bueno, por proporción, la mayoría, pues suelen ser accidentes, pero también por violencia, por golpes, todo eso. Entonces, pues sí, y de hecho la mayoría de fracturas que vemos son de órbita, del pómulo, o sea, donde está el ojo. Y muchas veces pasan desapercibidas incluso en los centros de urgencia porque a veces nomás les toman radiografías y como son huesos tan pequeños y delgados, a veces no se ven en la radiografía. Entonces lo ideal es verlos con mínimo una tomografía, porque me pasa que tienen fracturas de órbita, nunca los vieron y van viendo que el ojo se les va haciendo para atrás, se les va hundiendo y va haciendo para abajo. Y traen un agujerote en la órbita y luego ya tenemos que repararlos para poner el ojo en su posición y proyección adecuada. Porque a veces son menos escandalosas en un inicio que una mandíbula, una fractura de mandíbula que sí se ve chacota la cara. Y pues hay que operar eso también. O los las boxeadores, ¿no? Que los dislocan Oye, me estaba pensando, la vez pasada estaba viendo algunos videos ahí me gusta mucho ver los videos de la naturaleza humana y de la naturaleza de los animales y de la caza y cómo algunos felinos, en particular los leones, y tienden a neutralizar a sus víctimas depredadas a través de la captura del cuello, justamente, ¿no? Y ahí quedas, ¿no? Con esa mordida de un animal de 1 tonelada, ¿no? Sí. No te agarra como guiñapo, ¿no? En cuello específicamente, como si supieran lo importante que es el cuello, la vía aérea, por supuesto, los vasos que están ahí, la privación de la circulación de oxígeno hacia el cerebro, de sangre hacia el cerebro. Entonces, ¿cómo escogen específicamente neutralizar y aniquilar a su víctima a través del cuello? Y nosotros como seres humanos también, entre las peleas y las riñas que tú mencionas, hay que atacar al cuello, hay que atacar a la cabeza, y los golpes son en la cabeza, las patadas son en la cabeza, los bat son en la cabeza, los tubazos y los cadenazos son en cabeza. Se escucha cruel, pero lo vemos. Sí, es la realidad. Un gran porcentaje del trauma de violencia van a la cara, a la cabeza, al cuello. Así es, sí, nos ha tocado manejar con nuestros amigos de neurocirugía fracturas de cráneo, de cara, así, de toda la cara y cráneo fracturados, y son cirugías largas, extensas, de reposicionar los huesos, reparar los tejidos. A veces nos ha tocado también que tiene el ojo estallado, nos apoyamos también con nuestros amigos de oftalmo. O sea, sí, es una zona muy, muy compleja, porque pues, prácticamente en el cuello pasan todos los cables y todos los vasos que van para el resto del cuerpo, del cerebro para el resto del cuerpo. ¿Y qué tal de oído y oreja? También vemos algún trauma de eso, principalmente se deriva a otorrino, ¿no? Principalmente porque somos expertos en oído y cabeza, pero sí también a veces nos llegan esos casos y pues siempre nos gusta apoyarnos con nuestros amigos de esas especialidades. Es otra película en la que nos están narrando, ¿no? Uno está acostumbrado, por supuesto, y mis respetos a todos los especialistas en odontología, todos tienen su área, ¿no? De los dientes apiñados, que también ustedes hacen eso, los dientes así, que están los dientes amontonados y los desamontonan ustedes. Sí, bueno, nosotros como maxilofaciales no, eso lo haría más bien el ortodoncista. Okay. Pero nos apoyamos muchas veces con ellos porque, por ejemplo, esos pacientes que tienen problemas de la mandíbula larga o corta o chueca, desviada para un lado, entonces muchas veces requieren un manejo de ortodoncia para que los podamos operar, porque nosotros movemos los huesos, pero con todo y dientes. Entonces los ortodoncistas nos ayudan para que, aparte de que cuando movemos el hueso, también los dientes pues se embonen, ¿no? En la posición ideal. Entonces nos ayudamos también con ellos. Es padrísimo tu especialidad, por lo que me estás platicando y nos estás platicando. Es muy, muy bonita, pues, sobre todo la parte de reconstructiva, ¿no? Sí. Y a veces uno piensa en reconstructiva, pero tú me corregiste y dices, no, espérate, Oscar, es que también después de lo reconstructivo también viene lo estético. Sí. Pues porque al paciente le interesa eso, así ¿no? Es. O sea, no nada más me des función. Si me puedes dar la parte estética, como pensamos en reconstrucción de mama,
de cirugía de cáncer de mama, en donde pues no nada más es quitar el tumor y que pues también déjame mis boobies estéticas, bonitas, para mi pareja y para mí misma, ¿no? Algo similar pasa con ustedes, no solamente es quitar y eliminar el tumor y decir, bueno, hasta aquí ya se quitó el mal, se extirpó el mal, no. Sí, pues como dicen, ¿no? La forma sigue la función. O sea, si tenemos una buena función, pues hay una buena forma. Entonces, pues sí, también tenemos que cuidar al máximo la estética, pero pues también dentro de los límites, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si perdieron un pedazo de mandíbula, de piel, pues siempre se va a ver, ¿verdad? Va a haber una secuela, pero el chiste es tratar de dejarlo lo más parecido a como era antes. Por eso son cirugías muy, muy laboriosas. Y la clave es la planeación. O sea, por ejemplo, a veces, a mí me gusta mucho planear las cirugías en 3D en la computadora digitalmente, y luego si hay que hacer guías de corte yo las diseño y las imprimo. Tengo ahí mi impresora 3D y hago toda la planeación, me imprimo mis guías y tengo mayor precisión en los resultados, y es padrísimo eso. Pues es tratar o sea, el objetivo que tenemos aquí es traer lo mejor del mundo aquí a Torreón, para que la gente no tenga que irse a otras ciudades más grandes u otros países a atenderse. O sea, que sepan que aquí hay gente muy preparada. O sea, tengo buenos amigos de muchas especialidades que opinan lo mismo. O sea, tenemos la mentalidad de entrenarnos, por eso vamos a otros lados del mundo, para traer esos conocimientos aquí a la región. ¿Qué tal Barcelona? Bien, bien bonito, pues. Sí. No por nada, es una de las ciudades arquitectónicas más bonitas, ¿no? Los edificios de Gaudí, obviamente la Sagrada Familia y el ambiente, es un ambiente ¿Ya fuiste alegre. al estadio? No soy muy fan del fútbol. No, ya te perdimos, ¿no? Sí. No, bueno, vamos a interrumpir la entrevista. Aquí ya nos vamos porque el doctor no ha ido a... ¿Cómo, Doc? No, es que la verdad ¿No sabes que medio mundo quiere ir a ese estadio? Sí, ya sé, pero soy un poco raro en ese aspecto. No soy tan fan del fútbol, me gustan más Hablar de microcirugía no es hablar de cirugía chiquita. Sí, ¿no? Son cirugías es hablar grandísimas. de lupas y microscopios. Sí, así es. Lupas y cirugía compleja, grande, en tiempos y varias cirugías. Sí, son cirugías de equipo, de equipo multidisciplinario, mucha gente. Son cirugías grandes, pesadas para el paciente, también pesadas para uno. Pero se llama micro porque el núcleo de ellos radica en unir los vasitos y los nervios, que son chiquitos, y hay que usar lupas o microscopios. Entonces, por eso se llama así en general microcirugía. Y es pues es como una subespecialidad o una herramienta para muchas otras especialidades médicas que se benefician con estas técnicas. Sí. Olvídate, nosotros, por ejemplo, pienso en el absceso del paciente diabético en cuello y maxilar y todo esto. Pues ya le controlas el azúcar, le controlas esto, la presión, en fin, la infección, antibióticos potentes, pero hay que drenar eso y hay que sacar ese pus ahí, esa bola absedada del cuello, en fin, y nosotros no sabemos hacerlo, no sabemos hacer eso. Hay gente especializada como ellos, como tú, como el doctor Rosales, Díaz Mirón, maxilofacial, que está a un lado de la mezquita de nuestra comarca, que se está preparando y ya está preparado, se está súper preparando en esta área de maxilofacial y de microcirugía y reconstrucción en Barcelona, en Finlandia, y qué bueno que haya gente joven como tú, que como tú dices, se ve fácil, ¿no? Pues que no tengamos que ir a Europa para operarnos. Sí, pues aquí ni en Estados Unidos, aquí en México hay gente muy buena, muy preparada y apasionada en lo que hace, porque nosotros, invertimos mucho en educación. Muchísimo, muchísimo. Hay que estarse siempre preparando. Por eso te digo, empezamos este asunto con todas las horas de estudio, dentro del aula, fuera del aula, las prácticas, los días hinchados, de pies hinchados por 8 o 12 horas de quirófano parado. Y luego nos vienen a vender un lente certificado en un crucero. Cuidado con el eclipse. Gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias por estar aquí y compartir lo que sabes. Muchas doctor gracias. Rosales Díaz Mirón. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado en La Voz de la Salud.